El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. En los conocimientos que el ser humano graba o guarda al vivir, están mezclados el conocimiento de la verdad y el conocimiento de la falsedad. Antes de que el primer hombre, Adán, pecara, solo tenía pensamiento espiritual, porque no tenía falsedad. Al no tener falsedad en su corazón, solo tenía pensamiento espiritual. En ese momento, dentro de Adán, solo había el conocimiento de la verdad. Y como el espíritu dominaba y controlaba el alma solo tenía un funcionamiento que pertenece al espíritu. Por eso, en la medida en la que tenga mucho pensamiento carnal, recibirá mucho funcionamiento el alma. Y cuanto menos pensamiento carnal tenga, recibirá más el dominio del espíritu. El pensamiento o designio carnal es enemistad con Dios y llega a la muerte. Pero si ha desechado todo pensamiento carnal, solo tendrá pensamiento espiritual, ¿no es así? Es decir, recibirá solo el dominio del espíritu, ¿verdad? Por ello, el alma también solo tendrá un funcionamiento que pertenece al espíritu. Al no tener falsedad, al no suscitar la falsedad por ningún pensamiento, no surgirá en su mente lo que se llama pecado y no podrá cometerlo. Sin embargo, desde que Adán cometió pecado, la situación cambió. Al morir el espíritu, en su lugar, el alma comenzó a tomar el rol de amo del ser humano. Es decir, era espíritu viviente, era espíritu. Estaba lleno solo del espíritu al 100%. Mas por la desobediencia entró el pecado. Es más, fue echado del área de Dios. Fue expulsado al primer cielo donde el enemigo diablo tiene la potestad del aire. Al cielo donde recibe el dominio del enemigo y diablo. Por ello recibe ahora la obra de Satanás, porque ha llegado a ser el esclavo del pecado. Satanás siembra la falsedad, maldad y el pecado. Al morir el espíritu, el alma llegó a tomar el rol como el amo del ser humano en lugar del espíritu. Hermanos, ¿qué pasa con una persona que comete pecado? Peca porque el alma está haciendo el rol de amo. Si entra el espíritu, el alma no es el amo, sino siervo, por lo que no puede cometer pecado. Al no estar en el nivel de espíritu ahora, llega a recibir el control del enemigo y diablo. Recibe el dominio, el control del alma. Por eso comete pecado. Dice la palabra que es el esclavo de pecado, hijo del diablo. Así el alma hace el rol de amo del ser humano. Y si el alma tiene el rol como amo, comete pecado. Les expliqué en el mensaje anterior que Satanás obra en el aire a través del pensamiento del ser humano, es decir, obra por medio del funcionamiento del alma. Esto es porque el enemigo, diablo y Satanás son seres espirituales, por lo que pueden controlar el alma de una persona carnal. Por eso, después de que el espíritu de Adán murió, el enemigo, diablo y Satanás comenzaron a sembrar el conocimiento de la falsedad a través del funcionamiento del alma del ser humano. El rol del enemigo, diablo y Satanás es hacer que se opongan a Dios. Por ello, siembran en el ser humano la falsedad que es contraria a la verdad. Ellos obviamente no sembrarían algo que beneficie a Dios, sino lo que se opone a Dios, porque son enemigos con Dios. Por ende, se imaginan cuánto conocimiento de falsedad será grabado mientras el ser humano nace y crece en este mundo que es controlado por el enemigo, diablo y Satanás. Claro, no todo el conocimiento de este mundo es falsedad. Hay cosas que son de la verdad. No obstante, hay mucho más conocimiento de falsedad. De entre el conocimiento que las personas del mundo creen firmemente que es la verdad, hay realmente muchas cosas que no son la verdad si lo reflejamos con la palabra de Dios.
Por ejemplo, las personas del mundo piensan que una persona que es servida es una persona más grande y honorable. Al pensar así, ellos quieren ser servidos, y cuando le hieren el ego, tienen que poner una actitud arrogante, sacar pecho y aparentar que son fuertes. Y las personas del mundo creen que los que reciben un trato cordial son personas honorables. Por eso actúan así. Por ello, cuando la otra persona le lisonjea o adula y le cede, cree que es una persona más fuerte y superior que esa otra persona. Pero si lo reflejamos con la Biblia, ¿es ese pensamiento correcto? Jesús dijo algo diferente y contrario a ello. Cuando surgió la discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor, les dijo lo siguiente en Mateo 23:11: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y así enseñó que el mayor, una persona mayor, es el que sirve a otros. El que sirve a otros es el mayor. Esa es la verdad. Antes de cargar la cruz en la última cena, el Señor mismo mostró el ejemplo y lavó los pies de los discípulos. De este modo, existen muchos casos en los que el conocimiento que las personas del mundo consideran que es la verdad es falsedad delante de los ojos de Dios. Y no son solo unas cosas. En el mundo la persona se aferra a la vida para vivir, mas la palabra de nuestro Dios dice que si pierde la vida, la hallará. Y entre el conocimiento del mundo existen también muchos conocimientos que niegan y se oponen contra Dios. Y pasa mucho más hoy en día en el que el mundo está impregnado de la oscuridad y maldad. Por tanto, deben discernir correctamente reflejando a la palabra de Dios qué conocimiento de falsedad ha sido registrado en su interior. Es decir, debe descubrir qué pensamiento carnal está teniendo e ir derribándolo. Claro, este pensamiento carnal no es despojado de la noche a la mañana. Esto es porque, aunque su espíritu haya sido revivido al recibir el Espíritu Santo, el espíritu no puede dominar de inmediato el alma. Ese es el motivo por el que no pueden escuchar claramente la voz del Espíritu Santo como desean, por más que la quieran escuchar. Cuanto más el espíritu crezca y se vuelva fuerte, podrá dominar y controlar el alma. Es decir, solo podrá tener pensamiento de espíritu que pertenece a la verdad. En ese momento ni siquiera surgirá el pensamiento carnal. El enemigo y diablo y Satanás, sea como sea, quieren sembrar la falsedad sin parar. Sin embargo, una persona que no tiene falsedad en el corazón recibe el dominio del espíritu completamente, por lo que ni siquiera acepta la falsedad. Al recibir el dominio del espíritu, ni siquiera acepta la falsedad. Hasta llegar a ese nivel, debe esforzarse por ver y escuchar únicamente la verdad y tener solamente pensamientos de la verdad, es decir, pensamientos de espíritu. Por ejemplo, en el mundo hay muchas personas que piensan que si alguien le golpea una vez, debe golpearle de vuelta 2 veces. O pese a que no piense así necesariamente, creo que la mayoría de las personas considerarán que si reciben un golpe deben devolver 2 o deben devolver 1. Porque han grabado en su mente que esa es la forma de proteger a sí mismo y algo justo. Por eso, si alguien le hace daño, le surge el siguiente pensamiento: lo odio, ¿cómo le puedo devolver lo que me hizo? Ustedes, quienes han recibido el perdón de todos los pecados y la salvación por la gracia del Señor, ¿cómo pensarían en esta situación? Me imagino que querrán comprender y perdonar, sea como sea, pensando: Dios dijo que no resista al que es malo y que a cualquiera que me hiera en la mejilla derecha, que ponga la otra mejilla. Es decir, se acordará primero de la palabra de Dios. Dice la palabra que no resista al que es malo, ¿verdad? Y que al contrario, ore por ellos y los bendiga, ¿no es así? En la palabra dice que si le golpea en la mejilla derecha, que le vuelva
y le ponga la otra, la izquierda. Entonces ustedes conocen esta verdad porque siempre han escuchado la palabra de Dios. ¿Acaso por conocer es persona de espíritu? ¿Es persona de espíritu por conocer? No, por más que uno conozca y recuerde mucho la palabra de Dios al escucharla bastante, no tendrá nada que ver con una persona de espíritu. Si uno conoce esta palabra, debe ponerla por obra y así cultivarla en su corazón. 바로 이런 말씀을 내가 알면 행함으로 옮겨서 내 안에 그런 마음으로 읽어야 한다면 정말 누가 나를 욕을 하니까 내가 혈기내고 싸우는 게 아니고 그냥 En vez de uno pelear con ira y enojo porque la otra persona le insultó, 내게 잘못을 찾으려고 하고 recibir con gracia espiritual e intentar de buscar la falla en uno mismo pensando, ¿por qué esa persona me insultará? ¿Será que yo hice algo malo? ¿Será que yo hice algo que rompió la paz? Al contrario, intentará resolverlo, reconciliar y seguir la paz sea como sea. No saldrán los malos sentimientos pensando, yo odio a esa persona, ¿por qué tengo que sufrir injustamente? Yo no he hecho eso, mas inventa que lo hice. Si o que manifestará bondad, pensará en cómo dar paz a la otra persona, cómo hacer que la otra persona comprenda, cómo hacer que la otra persona sepa que es un malentendido. Si su corazón se mueve mediante esa bondad y también sus obras, finalmente las cosas se resolverán, tendrán paz y sea como sea tendrán ese corazón y pensamiento por comprender y perdonar. Les compartiré una historia relacionada a este punto. Espero que ustedes puedan aplicar su corazón y pensar cómo habrían hecho en la siguiente situación. Esta historia es un diario corto que una madre de familia del mundo escribió sobre su hijo. Dice así: un día mi hijo regresó del jardín a casa con una herida en su rostro. Cuando le pregunté a la maestra, ella me dijo que otro niño le había rasguñado. Me preocupé ya que anteriormente también había sangrado en su nariz estando en el jardín. Así que le dije a mi hijo que no fuera golpeado, sino que peleara con el otro niño. Me imagino que no es una hermana de Manmin. Le dijo que no fuera golpeado, sino que peleara también con el otro niño. Entonces mi hijo me respondió. ¿Cómo habrá respondido? Intenten responder con bondad ustedes. Piensen, por favor. Este hijo conocía esta verdad. Es un niño de buen corazón. Continúa el diario. Él dijo: si es menor que yo, no puedo. Es decir, que si es menor que él, no podría golpearlo. Continuó diciendo: si es una niña, no puedo golpearle, porque es una niña. Porque él es un niño varón. Dice que no puede golpear a una mujer que es más débil. Y concluyó diciendo: y los amigos deben llevarse bien, así que no puedo pelear. ¿Deberían entre amigos tener malos sentimientos, enojo y enemistad? Dice que no puede pelear, que prefiere ser golpeado. Siguen las palabras de la madre. Cuando yo salí de la habitación con un semblante triste y enfadado, la madre se sentía mal porque el hijo no le hacía caso. Mi hijo salió también de la habitación y me dijo: mamá, no te preocupes. De ahora en adelante, hermanos, piensen qué es lo que habrá dicho el niño después. ¿Será que le dijo: mamá, haré caso a tus palabras? Entonces significaría que golpeará a su amigo. No habrá dicho eso. Le dijo: mamá, no te preocupes. De ahora en adelante, esquivaré bien el golpe. Hermanos, ¿qué pensamiento tuvieron al escuchar la historia de este hijo? Desde la próxima prédica examinaremos sobre qué pensamiento carnal surge o suscita dependiendo de la medida de fe.
Termina el mensaje. Amados hermanos, Jesús compartió sin parar el Evangelio del cielo durante el periodo de su ministerio público y enseñó que Él es el Hijo de Dios. No obstante, la mayoría de los líderes de Israel no creyeron en Jesús como Mesías, ya que la palabra de Jesús no encajaba con su conocimiento, con el conocimiento de ellos. Esto es porque la apariencia de Jesús era diferente a la imagen de Mesías que ellos se imaginaban. Y fundamentalmente, al tener falsedades tales como celos, envidia, codicia por la autoridad y honor en sus corazones, no quisieron reconocer a Jesús. Lo más grande fueron los celos y la envidia. Tuvieron esos celos y envidia porque el pueblo seguía al Señor que manifestaba el poder. Jesús dice a los judíos que no podían entender la palabra de Jesús ni creer en Él como Salvador al estar bloqueados por el pensamiento carnal. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En la Biblia se menciona el primer caso del homicidio de la humanidad, la escena en la que Caín asesina a su hermano menor Abel por celos y envidia, ¿verdad? Esto también es del diablo, porque ha recibido la instigación de Satanás. Y como ha matado, ha manifestado en obras. Por eso dice el diablo. Es decir, al recibir la instigación de Satanás, ha hecho la obra del diablo y asesinó. Por eso dice que es del diablo. Hermanos, el cometer pecado, el pecar, no lo hacen ustedes, sino que Satanás obra a través de la falsedad de ustedes para que cometan pecado. Por eso dice que es el esclavo del pecado y del diablo. Y el esclavo del diablo y pecado finalmente va a la muerte, al infierno. El enemigo, diablo y Satanás son seres así. Engañan con diferentes mentiras a las personas. Engañan diciendo que el cielo y el infierno no existen y que Dios no existe. Y así guían a muchas personas al camino de muerte. Los que sostienen la teoría de la evolución aborrecen a Dios. ¿Por qué lo hacen de generación en generación? A los que no les gusta el cristianismo, no les gusta el Salvador Jesús, que no les gusta el hecho que exista el cielo y el infierno y que irán al infierno si pecan, son los que más insisten en esa teoría. Si realmente abrieran la puerta del corazón y meditaran, no tendrían otra opción que aceptar al Dios creador. Por ejemplo, los doctores que trabajan en el ámbito médico, los oftalmólogos, con tan solo investigar el ojo, qué misterioso es. ¿Es posible que el funcionamiento misterioso del ojo se dé por medio de la evolución? Es inevitable no pensar en el Dios creador. Si observamos todas las cosas, los órganos interiores, el corazón, es inevitable no pensar en Dios. Y todas las especies comen, entra por la boca, mastica y baja por el esófago y entra al estómago. Luego cuela y pasa por los intestinos y evacúa igualmente pasando por los intestinos. Ya sea el ser humano, el animal, pájaro o insecto, es igual en esas decenas de miles o centenas de miles de especies que existen. Y luego es desechado por el ano. Tanto la vía para la orina como para la deposición son diferentes. ¿Cómo podría ser posible que todo ello haya sido producto de la evolución? No tiene sentido, ¿verdad? Ha sido diseñado por un solo creador. Él ha dejado creado todas las cosas para que puedan vivir según su especie. Y quieren negar esto, porque les da miedo el infierno, porque es cómodo para ellos negar y simplemente no creer en el cielo y en el infierno, porque quieren
hacer y vivir todo según su manera, comiendo y bebiendo en este mundo. Eso pasa con las personas que pecan también. El enemigo diablo y Satanás no solamente engañan a las personas del mundo, sino también a los hijos de Dios. Hacen que duden aún viendo la obra de Dios y al distorsionar astutamente la verdad, hacen que vayan por el camino de muerte. Una persona que tiene mucha falsedad en el corazón cae fácilmente en la mentira del enemigo diablo y Satanás. Es arrastrado por el pensamiento carnal. Si lo tientan, cae fácilmente. Cae fácilmente en la mentira del enemigo diablo y Satanás. Es arrastrado por el pensamiento carnal y al tener esas cosas como el deseo de la carne, es por eso que peca. Aun conociendo que es el camino de muerte, van por ese camino. Ese camino es camino de muerte. Además, cuán afligido es vivir en medio del pensamiento carnal, ¿no es así? Romanos 8:6 registra, porque el ocuparse la carne, en versión coreana, el pensamiento carnal, es muerte. Conocerán muy bien por qué el pensamiento carnal, el ocuparse la carne es muerte, porque han escuchado ahora la explicación. El pensamiento carnal solo da luz al pecado, cometerá pecado, verá pecado, escuchará pecado, hablará pecado, todo pecado, y finalmente es muerte. Termina el verso, pero el ocuparse el espíritu, en versión coreana, el pensamiento del espíritu es vida y paz. Los que tienen pensamiento espiritual van por el camino hacia la vida eterna, y tienen paz, gozo y felicidad. Por ello, los que piensan espiritualmente siempre rebosan de gozo en su corazón. Rebosan de gozo, felicidad, gratitud, esperanza celestial, y al estar en su corazón siempre en paz, no pelean. Al no tener falsedad, pensamiento carnal en su corazón, no tiene por qué pelear. No importando qué vea, qué escuche o qué piense, no peleará, no discutirá. Yo también llego a escuchar cosas desagradables o malas. Aún así, en ese instante puedo tener dominio propio. Es lamentable, solo tengo lamentación y tristeza y dolor por esa persona que va por el camino de muerte. El pensamiento carnal es lo contrario a la vida y paz, es decir, es muerte y aflicción. Por ende, cuando toma algo del mundo, cuando disfruta algo del mundo, solo en ese corto instante será feliz, mas siempre deberá estar en aflicción. Tendrá que vivir en medio de la carga, aflicción, congoja y ansiedad. Ustedes se despojan de la falsedad del corazón y se llenan de la verdad cada día, por lo que pueden discernir lo verdadero, recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¡Cuán agradecido es ello! Espero que ahora ninguno caiga en la mentira del enemigo, diablo y Satanás. Espero que se despojen totalmente de la falsedad del corazón y lo llenen de la verdad. Entonces el Espíritu Santo alumbrará nuestros ojos espirituales y permitirá a los oídos de nuestro espíritu escuchar su clara voz. Oro en el nombre del Señor para que todos sean hermanos sabios que siguen correctamente el camino de bendición, el camino hacia el cielo mediante esta guía del Espíritu Santo. Vamos a orar meditando en la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, hoy hemos escuchado cómo debemos hacer para despojarnos de la falsedad de nuestro corazón. Padre, ayúdanos a escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, pero Padre, para hacerlo y para escucharla, para obedecerla, debemos nosotros despojar esa falsedad de nuestro corazón y llenarlo con la verdad. Y para llenarlo con la verdad debemos escuchar, leer y aprender diligentemente tu palabra y así ponerla por obra para así cultivarla en nuestro corazón y así automáticamente la falsedad de nuestro corazón será desechada de nuestro corazón. Ayúdanos a tener y vivir solamente con pensamiento espiritual y no pensamiento de falsedad. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos del paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESEN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original.
En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restóralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, entrenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, tus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.